y si realmente quería comprar algo tenía que romper esta alcancía. Y lo que Dios hará en su infinita sabiduría es intentar llamarnos la atención y decir, oye, esos dones que te he dado son para mi gloria, no para la tuya. Y se hace cada vez más fuerte. Oh, dispara. Y mira, este es parte del avance por el que estamos orando. Buenas noches, patriota. ¿Cómo nos sentimos? Podemos hacerlo mucho mejor que eso. ¿Cómo nos sentimos esta noche sabiendo que Jesús está en el trono? Amigos, un saludo a todos los que nos están viendo en línea. ¿Me pueden ayudar a honrar a nuestros campus? Pomona nos está viendo en este momento. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes están aquí cada semana desde East Laverne. Alameda está en vivo porque nuestro pastor principal, Patriot Alameda y Patriot Ashley, están en Alameda este fin de semana. Tuvimos nuestro primer evento de mujeres en Alameda. Más de 100 mujeres se reunieron. Estoy muy agradecido por la salud de nuestros campus. Todo comenzó aquí en Rancho, pero Dios nos está confiando la expansión. Amén. ¿Qué tal a todos los que están afuera? Amigos, es un privilegio ser parte de esta serie. Y solo quiero honrar a nuestro pastor principal por confiar en mí para ser parte de esta serie. ¿Alguien está disfrutando esta serie de verano, Preguntas para la Vida? Ustedes están enviando muchas preguntas y nosotros como equipo de predicación estamos tratando de responderlas. Y hay algunas cosas más que vamos a hacer por diversión en julio para ayudar con eso. Pero hoy vamos a hablar sobre los dones espirituales. Bueno, llegaron muchas preguntas por teléfono, llegaron muchas preguntas en Instagram sobre dones espirituales. Si eres nuevo en Patriot o apenas te conectas, esta es nuestra serie de verano que comenzamos en la primera semana. Hablamos de propósito y llamado. ¿Quiénes recuerdan la segunda semana cuando hicimos Bautiza América? Patriot Alameda habló sobre la salvación. Luego tuvimos el Día del Padre, pero ahora hemos vuelto y estamos hablando sobre los dones espirituales. Creo que después de esta noche y después de este fin de semana, no solo sabrás cuál es tu diseño y cómo Dios te ha dotado de manera única, sino que también serás desafiado e inspirado a utilizar esos dones para la gloria de Dios. Amén. Pongámonos todos de pie. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios porque es verdad. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios porque tiene el poder de cambiar nuestra vida. Vamos a estar en Romanos capítulo 12. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Pomona, ¿estás lista? ¿Lo tienen? Eso era para probar a Rancho. Gracias por no responder, Rancho. Pomona, ¿listos? Vamos a verlo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto espiritual. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con sensatez, según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tu palabra es verdad. Te doy gracias porque tu palabra es poderosa. Ahora, Señor, te pido que elimines nuestras distracciones. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra. Usa tu palabra para convencernos, inspirarnos y empoderarnos. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Pueden tomar asiento, Pomona. Pueden tomar asiento, Rancho. Ahora, cuando leímos los versículos, algunos de ustedes están pensando, creo que el pastor Aaron se equivocó. Porque esta noche vamos a hablar sobre los dones espirituales y aquí no dijimos nada sobre dones espirituales. Pero sí dijimos algo sobre la adoración espiritual. Y creo que necesitamos hablar sobre la adoración espiritual antes de hablar sobre los dones espirituales. Vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Pero nuestro primer punto es que los dones espirituales fluyen de la adoración espiritual. Pablo es muy sabio porque van a hablar sobre los dones. Y de eso hablaremos en el segundo punto. Pero lo que él está diciendo aquí es que realmente no tiene sentido que les hable sobre sus dones si no tienen adoración espiritual. Porque la adoración espiritual nos da la mentalidad correcta y el motivo correcto para usar nuestros dones espirituales. Aquí hay una cita de John Peter. Esta cita dice, los dones espirituales nunca se tratan de la autopromoción. Se tratan del autosacrificio
Y si vivimos una vida de sacrificio, entonces Dios puede confiar en nosotros para usar los dones que nos ha dado para su gloria. Hay dos cosas que quiero resaltar sobre la adoración espiritual. Cuando se habla en los versículos 1 al 3, lo primero es definir qué es la adoración espiritual. Si miramos la escritura, se trata de presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Si piensas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Así que en el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba, estaban acostumbrados a tener que matar un animal como sacrificio para expiar ese pecado. Y Jesús, siendo el Cordero de Dios, murió por nuestro pecado. Así que no tenemos que morir. Él fue el sacrificio por nosotros, pero nosotros ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo para Él. De esa manera, los dones que tenemos los ofrecemos en servicio a Dios. Eso es lo que significa ser un sacrificio vivo. Y lo segundo es que la adoración espiritual nos ayuda a renovar nuestra mente y a pensar con juicio sobrio. Di juicio sobrio. Porque ¿alguna vez has visto a alguien que era realmente talentoso y lo sabía perfectamente? Simplemente se sienten superiores. Y la adoración espiritual nos mantiene humildes para no pensar solo porque tenemos dones que somos mejores que los demás. Por eso dice, no te conformes a este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Así que cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, reconocemos que todo don bueno y perfecto viene del Padre de arriba. Y si Él nos ha dado estos dones son para su gloria y no para nuestra atención. Así que quiero que pensemos en algo ahora mismo. Porque cuando hablamos de Romanos capítulo 12, se mencionó que Pablo tenía una gracia que fue derramada en él para que él la derramara sobre otros. Y mientras pensaba en mi vida, y tal vez tú pienses en la tuya, estábamos adorando y cantando canciones. Y lo que Dios hace en nuestra vida, esos son los dones que Él nos da. ¿Alguien tuvo una alcancía cuando era niño? Esto representa la gracia, esto representa los testimonios, esto representa los dones que Dios te da. Y luego cuando era niño solía sacudirla para ver cuánto dinero tenía. ¿Soy el único? Y algunos de nosotros pensamos que esto es adoración espiritual. Que Dios nos da dones y le cantamos a Dios. Pero la adoración espiritual no se trata de qué tan bien cantamos, sino de cuánto nos rendimos. Así que a medida que Dios vierte cosas en nuestra vida, el objetivo principal es que eso se derrame fuera de nosotros. Ahora, esta alcancía podría estar abierta, pero a veces en mi vida y tal vez a veces también en la tuya, simplemente nos gusta cómo sonamos y nos gusta cómo nos vemos frente a los demás. Así que recuerdo que cuando era más joven en aquel entonces y realmente quería comprar algo, tenía que romper esta alcancía. Y lo que Dios hará en su infinita sabiduría es intentar llamarnos la atención. Y decir, oye, esos dones que te he dado son para mi gloria, no para la tuya. Y se hace cada vez más insistente. Oh, dispara. Y mira, esto es parte del avance por el que estamos orando. Algunos desafíos de la vida nos golpean, pero cuando esos desafíos nos golpean, podemos enfocarnos en cómo nos vemos o en cómo hacemos que Dios se vea. Si queremos enfocarnos en cómo hacemos que Dios se vea, estamos abiertos a ser una bendición para otros. O podemos enfocarnos en, espera, yo no se suponía que debía verme así, tengo que volver a recomponerme. Y a veces nos quedamos en un ciclo de enfocarnos en cómo me veo sin saber que fui derramado por un propósito. Y Dios me ha dado dones para derramarlos sobre otras personas. Estás permitiendo que tu vida sea quebrantada, que sea derramada para la bendición de otros. O cuando estas cosas suceden en tu vida, ¿estás tan enfocado en que otras personas te ayuden a recomponerte de nuevo? Y a veces nunca llegamos a descubrir cuál es nuestro don espiritual porque queremos hacer que el reino de Dios se trate de nosotros y no de Jesús. Hay un ejemplo de eso en Hechos capítulo 8. Hay una historia sobre un mago. Su nombre es Simón el mago o Simón el hechicero. Y tenemos esta historia porque era un hombre muy talentoso. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 8 en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Hechos capítulo 8. Bien, aquí tenemos Hechos capítulo 8, Pomona. Y para poner el contexto, el evangelio está extendiendo a diferentes ciudades. Y esta es una nueva ciudad a la que está llegando y esta es la narración de un hombre llamado Simón, que era muy talentoso, pero no estaba espiritualmente sometido. Bien,
Pero había un hombre llamado Simón que anteriormente había practicado la magia en esta ciudad y asombraba a la gente. Todo el mundo dice, oh, Simón, no lo hiciste tanto bien. Y de Samaria, diciendo que él mismo era alguien grande, todos le prestaban atención. ¿Lo captas? Desde el más pequeño al más grande decían, este hombre es el poder de Dios. Eso es lo que llaman grande. Y le prestaban atención. Debes prestar atención a cuán a menudo las escrituras se repiten a sí mismas. Así que debes enfocarte en, ok, le están prestando atención a Simón. Porque durante mucho tiempo los había asombrado con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Incluso el mismo Simón creyó y después de ser bautizado siguió con Felipe. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, quedó asombrado. Ahora voy a preparar esta escena. Simón está en esta ciudad. Él asombra a todos en la ciudad. Pero de repente aparece el evangelista Felipe. Él predica el evangelio y la gente comienza a entregar su vida a Cristo. La gente empieza a bautizarse. Incluso este hombre al que la ciudad consideraba grandioso se bautiza. Pero el hecho de que te bautices y creas no significa que tengas una mentalidad renovada. A veces podemos ser cristianos, pero aún así querer ser grandes nosotros mismos. Así que lo que termina sucediendo es que llegan los grandes líderes. Simón Pedro llega porque todavía no les han impuesto las manos para darles el Espíritu Santo. Simón Pedro llega, impone las manos y la gente se llena del Espíritu. Ahora avancemos al versículo 18 y veamos cómo respondió Simón el Grande. O Simón el Mago, cómo reaccionó ante esto. Dice, ahora bien, Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Él les ofreció dinero. Dijo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora mira a Pedro, el patriota Pedro, pero todavía le queda algo de barrio. Mira lo que dice. Él les dice, que tu dinero perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios. Con dinero. Lo que está pasando es, Dios, quiero ser dotado siempre y cuando pueda mantener la atención sobre mí mismo. Quiero ser dotado siempre y cuando no esté quebrantado y usado como un instrumento para tu gloria. ¿No renunciarías a mi estatus? Mira, parte del avance que necesitamos es humildad. Porque cuando el patriota Pedro lo confrontó ya en el versículo 24, mira lo que hace. Él dice, oye hermano, solo ora por mí. Que esas cosas que dijiste que me iban a pasar no me pasen. Y a veces en la vida Dios nos permite ser de bendición para la gente. Y luego las cosas cambian. Y a medida que las cosas cambian, seremos lo suficientemente humildes como para enfocarnos en la gloria de Dios en vez de solo en la nuestra. Amén. Los dones espirituales no equivalen a madurez espiritual. Y por eso quise comenzar hablando de la adoración espiritual antes de hablar de los dones espirituales. Para que sepamos que una vez que nuestra vida está rendida a Dios, ahora mis manos están abiertas para usar estos dones en beneficio de otros. Así que el primer punto es que los dones espirituales fluyen de la adoración espiritual. El segundo punto es que los dones espirituales no equivalen a responsabilidades espirituales. Los dones espirituales no equivalen a responsabilidades espirituales. Veámoslo en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Aquí dice, porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso es muy importante justo ahí. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con generosidad. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Esos son los dones de los que Pablo está hablando. Aquí están los dones que Dios está dando al reino de Dios para que los uses. Pero Él dice, aquí estás tú. Individualmente miembros del reino de Dios. Y me encanta esa tensión aquí porque somos individuos, lo que significa que Dios le ha dado dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene dones y debes ser tú mismo y no comparar tu don con el de otras personas. Así que eres un individuo, pero también eres un miembro.
porque formas parte del equipo de Jesús. Así que a veces ahí mismo hay una tensión, porque quiero ser un individuo, pero aún así tengo que mantener mi membresía en el equipo. Así que el individuo es el don, la membresía es la visión. Y a veces queremos que el don se someta a la visión. Quiero decir, lo siento, queremos que nuestra visión se someta al don, pero es al revés. Dios nos ha dado dones para que podamos someternos a la visión que sea para el reino de Dios. A lo que Dios nos está llamando a todos es que si tenemos estos dones únicos, ¿cómo puedes contribuir al equipo? Ya sea participando en tu iglesia local o en la mesa de tu casa con tu familia o en el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que diré sobre los dones, porque por ejemplo, ¿cómo sé cuál es mi don? Primero diré esto: tus dones no un título, tus dones son tendencias. Puedes mirar los mensajes de texto grupales que tienes ahora mismo y eso te mostrará cuáles son tus dones. Ahora, ¿alguno de ustedes tiene un grupo de mensajes de texto que si ese grupo saliera a la luz con tus amigos, algunas personas se están riendo ahora mismo? No quiero que nadie vea ese grupo de mensajes de texto. Bueno, resulta que recibí este grupo de mensajes de texto de este miembro que está aquí. No, solo estoy bromeando. Pero somos una familia, ¿verdad? Así que hice un poco de investigación de datos. Recibí un grupo de mensajes de texto que se llama FAMBAM 2025. Y es un grupo de familiares que están tratando de organizar una fiesta familiar. ¿Quieren leer los mensajes de texto? Bien, estarán en las pantallas, pero yo los leeré. Ahora estamos liderando. Liderazgo es parte de la familia. Él dice, ok, familia, revisen inscripción, aseguren comida, juegos, organización, limpieza, hagan pedido, vamos. Emoji de fuerza. Luego viene servicio. Servicio siempre responde rápido. Servicio dice, llegaré temprano para montar las carpas y llevar las parrillas. Solo dime dónde me necesitas. Choque de puños. Luego llega enseñanza. Me encanta. Voy a traer las costillas y enseñar a estos adolescentes cómo asarlas bien esta temporada. Emoji de risa con fuego. Luego profecía. Ellos siempre dicen la verdad. Familia, mantengamos nuestras palabras con honor. Esto no es solo una barbacoa, es un legado. Hablemos vida este fin de semana. Emoji de oración. Aquí viene exhortación. Exhortación siempre anima el ambiente. Sí, vamos, familia. Yo traigo la playlist y las buenas vibras. ¿Bocina? Aquí viene el dar. Reservé un brincolín y pagué el hotel de la abuela. Yo cubro cualquier otra cosa que necesitemos. Solo di la palabra. Aquí viene la misericordia. Hagamos espacio para que el primo reciba. Las multitudes lo abruman. Me sentaré con él cuando llegue. Recip se agrega al grupo de mensajes. Oigan, ¿puedo traer como a 5 personas más? ¿Tienen envases para llevar? Así que si miras ese intercambio de mensajes, en cierto modo estás viendo las tendencias de las personas que están en el grupo. Y algunos de ustedes pueden estar diciendo, todavía no sé cuál es mi don claro. Esto es lo que diré. Simplemente no te dejes recibir. Mientras observas la lista de personas que contribuyen, una de las cosas que hacemos, si queremos sumar a la fiesta del reino, podemos ver qué falta y aportar valor al grupo de mensajes o ayudar a las personas que ya saben cuál es su don. Ayúdales a mover la parrilla o ayúdales con las finanzas. Lo que sea que veas aquí, porque todos recibimos mensajes de texto. Así que sea lo que sea que veas en un mensaje de texto, cuando alguien está organizando algo, empieza a tomar acción en las cosas que sueles hacer. Y puede que en realidad estén revelando cuáles son tus dones. Así que no es necesariamente arrodillarse en oración, recibir aceite de un pastor y que yo crea que ese es tu don. No hace falta todo eso. ¿Cómo actúas en comunidad? ¿Qué es lo que suele enojarte? ¿Qué es lo que suele entusiasmarte? Siempre ves que faltan cosas. Si miramos el hilo de mensajes de texto ya no está. Pero si lo miráramos, una de las razones por las que no queremos ser recibidos para empezar es porque recibido no tenía un iPhone. ¿Alguna vez has estado en un hilo de mensajes de texto? Y estás sentado, todos son azules. Y de repente alguien, oh hermano, ni siquiera puedo poner el pulgar arriba. No puedo, pero esto es lo que está pensando recibido. Recibido está pensando, ¿sabes qué? Este es mi don espiritual, que todos los demás me ayudan, que todos los demás participan para ayudarme. Porque muchas veces en la vida
Así es como conocemos a recibido. Conocemos a recibido en un lugar roto. Y recibido. Y mira, el don de misericordia dijo, oye, necesitamos hacer espacio para recibido. Ahora, incluso cuando estás roto, todavía tienes algo que ofrecer. A veces estamos en una temporada donde no me enfoco en los dones espirituales, no me enfoco en servir hasta que me recomponga, pero tal vez el hecho de que te recompongas está conectado con la contribución que das en esta temporada. Lo que quiero hacer es tomarme un momento para repasar cada don con más detalle. Y luego te voy a dar la oportunidad de profundizar y descubrir cuál es tu don. ¿Están listos, chicos? Vamos, ¿están listos? Muy bien, mira esto. Vamos con el primero. Hablemos de la profecía. Si pudiera reducirlo a una frase sería, di lo que Dios dice. Hablas la verdad con valentía y amor, incluso cuando es difícil de escuchar. Así que si tú, las personas a tu alrededor muchas veces afirman cuál es tu don, pero alguna vez has sido la persona que dice, bueno, aquí está el elefante en la habitación, esto es de lo que necesitamos hablar. A veces eres tú quien tiene el don de profecía. No es que estés prediciendo el futuro, es que estás diciendo la verdad. Pero aquí está el desafío. Podemos tener el don, pero recuerda, nuestro don espiritual no es nuestra responsabilidad espiritual. Aún así tenemos que ser responsables con lo que decimos. Así que a veces, incluso si tenemos el don de profecía, podemos darnos cuenta de que la gente no comparte cosas con nosotros. Porque podemos tener el don de profecía para decir la verdad y a veces simplemente se lo contamos a nuestro vecino. Así que el chisme puede impedirnos utilizar y operar nuestro don, porque no importa cuál sea tu don, todos somos responsables de hablar la verdad con amor. Veamos el siguiente, servicio. Servicio. Ves la necesidad, cubres la necesidad. Si tu don es el servicio, eres esa persona que cuando recibes el mensaje de texto, ¿puedes ayudarme a mudarme? Y nadie responde. Tú eres el primero en decir, ¿sabes qué? Yo voy. Y luego lo que pasa es que cuando ven que estás dispuesto a tomar la iniciativa, otras personas dicen, está bien, yo ayudo. Ahora hay otras personas que dicen, yo no tengo ese don, pero tú eres el tipo de persona que cuando veo algo en el suelo, simplemente lo recojo. De verdad quiero ayudar. Cualquiera que sea la visión, solo apúntame. Quiero ayudar a que todo se lleve a cabo hasta el final. Y ese podría ser tu don, justamente ahora. Algunos de ustedes dicen, ese no es mi don espiritual, pero eso no los exime de servir. Todos nosotros, porque estamos en el equipo de Jesús, tenemos la responsabilidad de servir. Amén. Y por eso cuando vemos el siguiente es dar. Y por eso tenemos constructores del reino aquí en Patriot. Porque alguien que tenga el don de servir tiene más tiempo para servir en Patriot Kids. Pausa. ¿Pueden ayudarme a honrar a nuestros equipos de Patriot Kids, de Patriot Alameda, Patriot Pomona y Patriot Rancho? Tenemos 130 voluntarios que van a estar sirviendo en nuestro Patriot VBS. No podemos hacer esto sin nuestros niños patriotas. Podríamos darles aún más honor por eso. Muchas gracias. Pero hay algunos de nosotros que no tenemos ese tiempo. Pero reconocemos, ¿saben cuánto cuesta llevar a cabo el VBS? Permítanme simplemente financiar todo el evento. Permítanme dar becas para los niños que están. Ustedes están sirviendo, son parte, están haciendo su parte. Así como alguien que sirve con sus manos, ustedes están usando sus manos en el mercado para ayudar a impulsar la visión. Amén. Ustedes usan sus recursos para cubrir las necesidades y financiar lo que importa. Hablemos del siguiente punto. Enseñar, hacer que la verdad haga clic. Explicas las cosas claramente para que otros puedan entender y crecer. Estos son entrenadores de baloncesto, estos son maestros. Estas personas dan charlas TED. ¿Viste alguna? Simplemente lo saben de memoria y hablan así. ¿En qué carrera pasa eso? Realmente tienen un don para enseñar. Eso es lo que es un don de enseñanza. Y no necesariamente necesita un púlpito. La mejor enseñanza ocurre en una cocina, en la mesa. Si alguien dice que tiene el don de enseñar y tienes hijos o tienes nietos, comienza con ellos siendo tus alumnos. Y tu salón de clases siendo la sala de tu casa. Amén. Pasamos al siguiente. Exhortación. Me gusta este ejemplo porque es como un DJ. La exhortación es alguien que levanta el ánimo en la sala. Así que piensa en lo que hizo Patriot Sammy o quien haya hecho la exhortación en Pomona cuando cantamos canciones de adoración.
Alguien subió al escenario y simplemente animó a todos, nos motivó con un versículo y nos inspiró con una historia. Estos son los que son como entrenadores de vida. ¿Alguna vez tuviste un entrenador personal que te grita, vamos, tú puedes? Lo odias, pero al mismo tiempo te encanta. Es como, me están faltando al respeto, pero no, en realidad me están ayudando a crecer. Ese es el don de la exhortación, amén. Ellos animan, ellos desafían. Bien, vamos a continuar. Y luego el último es el liderazgo. Ellos llevan la carga con visión. Asumes la responsabilidad, organizas a las personas, haces avanzar las cosas con propósito. Ahora, al observar todos estos dones, hay un don más aquí, el don de la misericordia. Hablemos del don de la misericordia. El don de la misericordia, te sientas con los quebrantados. Hay algunas personas, recuerdo que hace algunos años estaba en una boda. Y había alguien en la boda, en la fiesta, que estaba de luto y se fue hacia el fondo. Y había algo en mí, mientras todos estaban en la pista de baile. Simplemente me fui a la sala de atrás y me senté con esa persona mientras lloraba. Eso es un don de misericordia. Entras a una habitación y puedes percibir a las personas que sienten que no pertenecen. Y tienes el valor de sentarte junto a ellas. Así que estas personas se acercan al dolor, son pacientes, son consejeros. No se alejan de él. Sientes profundamente y amas con suavidad. Ahora, esto es lo que no podemos decir. Bueno, yo no tengo el don de misericordia, así que tienes que hablar con otra persona. No. Todos tienen la responsabilidad espiritual de perdonar. Todos tienen la responsabilidad espiritual de amar. Cuando tienes un don en un área específica, esto es lo que te da vida. Esto es lo que te da alegría. Amén. Sí, gracias. Ahora, esta es un área en la que todos podemos participar, porque mientras hemos ido desglosando estos dones, algunos de ustedes están empezando a captar la señal. Creo que ese soy yo. Creo que tengo el don de dar, creo que ese soy yo. Es sobre la parrillada, creo que tengo el don de liderazgo. Siempre soy yo quien inicia el grupo de mensajes de texto y luego le pongo nombre. Yo soy quien pone todo en marcha, ¿verdad? Esto es lo que podrías hacer. Saca tu teléfono inteligente ahora y envía un mensaje de texto con la palabra gift. Todos, saquen su... Envía la palabra gift al 71767. Los sermones no son buenos hasta que los aplicas. Así que cualquiera que diga, oye, quiero saber cuál es mi don y aún no lo sé. Cuando envíes un mensaje a este número, te enviaremos un cuestionario sin compromiso. Simplemente recibirás unas preguntas. Y según lo que respondas, te mostrará cuál es muy probablemente tu don o tu inclinación natural. Amén. Envía la palabra gift al 71767. ¿Qué manera tan práctica de ver cómo responderías estas preguntas? Y basándonos en eso, ¿sabes qué? Esa es mi tendencia, no mi título. Lo que no vamos a hacer es que recibimos esto. Vamos a mirar el test, dispara. Le tomo captura de pantalla, a esto dice que soy un profeta. Y luego simplemente lo pones en tu currículum. Oye, no. Sí, sabes, estas son tendencias, estos son cables. Y esto es solo para que te conozcas mejor a ti mismo, no para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Así que hablamos de que nuestros dones espirituales no son iguales a las responsabilidades espirituales. Porque incluso una vez que sabes cuál es tu don, todos nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de amar, perdonar, servir, etcétera, etcétera. Las cosas con las que Dios te ha bendecido a ti y a mí son las que te hacen sentir vivo y las que te hacen más efectivo cuando eres parte del equipo de Jesús. Así que nuestro último punto es que se descubre que los dones espirituales se utilizan. Los dones espirituales se descubren para ser puestos en acción. Vivimos en una época en la que si queremos saber un dato curioso, simplemente lo buscamos en nuestro teléfono. ChatGPT, ¿cuántos años tiene tal persona? Y es como, ¿qué hago con esta información? Simplemente soy curioso, ¿verdad? Así que tenemos toda esta información que estamos descubriendo, pero descubrimos nuestros dones para que puedan ser utilizados. ¿Tiene sentido? Si volvemos a mirar Romanos capítulo 12, versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Así que conozco mi don, ahora úsalo. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay una buena cita de Christian Kane. Dice, tu llamado puede ser diferente, pero tu compromiso debe ser el mismo.
No importa cuál sea tu don, no importa dónde hayas sido llamado en el cuerpo de Cristo. Todos estamos llamados a comprometernos con nuestra parte, no necesariamente con la plataforma. Así que tal vez estés pensando, hombre, estoy empezando a inclinarme hacia mi llamado y mi don. Voy a completar esto y me lo voy a tomar en serio. Pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago esto? Y estuve pensando en eso. Si no tenemos cuidado, empezaremos a usar nuestros dones para nuestra propia gloria y no para la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Soy un buen maestro. Así que, ¿sabes qué? Voy a lanzar un podcast hoy mismo. Puede que esa no sea tu temporada. Tal vez tu temporada sea ayudar a alguien que ya tiene un podcast. Porque recuerda, tener dones espirituales no significa que ya seas espiritualmente maduro. Y eso me hizo pensar en las órdenes de servicio activo en el ejército. Tenemos personas que están en el ejército y de repente reciben estas órdenes de servicio activo. Y esas órdenes de servicio activo te dicen a dónde vas, cuándo te vas y cuánto tiempo será. Creo que tenemos un ejemplo de eso. Así que si miramos este ejemplo aquí, esta persona se va el 22 de noviembre. Y estarán en ese lugar hasta el 11 de mayo de 2031. Además van a Killeen, Texas. Y su puesto es oficial de comunicaciones del Estado Mayor. ¿Cuándo se van? Ahora. ¿Por cuánto tiempo se van? Por los próximos 9 años. Y en el ejército eso se sabe, esto no se negocia. Sería como, espera, yo no soy de Texas, no. Pensé que iba a ir a San Diego. Necesito hablar con alguien. ¿2031? No. Yo hago esto hasta como la primavera de 2026. Así no es como funciona. Pero de alguna manera en el reino de Dios pensamos que así es como funciona. Saben, tengo un conocimiento íntimo sobre esto porque cuando trabajaba en Bank of America atendía a clientes que eran militares. Porque existe lo que se llama la SCRA, la Ley de Alivio Civil para miembros del servicio militar. Esto significa que cuando alguien recibe órdenes de servicio activo tiene que recoger sus cosas e irse. Entonces, como están cumpliendo con su deber para el gobierno, lo que el gobierno dice es que hay ciertos alivios y protecciones que te daremos a ti y a tu familia mientras estés fuera. Uno de ellos es que no embargaremos tu casa. Tu tasa de interés no puede exceder el 6%, etcétera. Pero existen ciertas protecciones que se otorgan como alivio para las personas que estaban sirviendo. Ahora bien, cuando trabajaba en Bank of America, tenía equipos que ayudaban a atender a esos clientes. Y es lamentable, pero lo que sucedía era que las personas enviaban sus órdenes militares y decían, oye, necesito alivio en mi hipoteca porque estas son mis órdenes de servicio activo. Y luego cuando revisábamos las órdenes de servicio activo, decíamos, pero no estás en servicio activo. Así que teníamos que ir al sitio web del Departamento de Justicia y confirmar si esa persona realmente estaba en servicio activo. Y había ocasiones en las que ciertas personas no estaban en servicio activo, pero esperaban el alivio que se prometía a quienes sí lo estaban. Así que teníamos que tener esas conversaciones difíciles en las que explicábamos que el alivio que solicitaban estaba vinculado a su servicio. Y en este momento no está sirviendo. Y eso me hizo pensar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios a menudo oramos pidiéndole a Dios que nos dé alivio en ciertas áreas. Y el alivio que Dios nos da no está relacionado con nuestros dones. Está relacionado con nuestro servicio. Cuando veamos a Jesús, Él no va a decir, bien hecho, mi siervo bueno y famoso por tus dones. Él va a decir, bien hecho, realmente mi buen y fiel siervo. Así que no dejemos que nuestros dones pesen más que nuestro servicio. Y no estemos orando por diferentes alivios y protección, pero sin enfocarnos en cómo se ve el funcionamiento del equipo de Jesús. Así que mientras tú, amén, gracias por aplaudir, hermano. Al concluir hoy, quiero que pienses en lo siguiente. Bien, los dones espirituales que Él me ha dado están conectados con la manera en que adoro a Dios. Así que si estoy viviendo una vida como sacrificio para Dios, eso significa que cuando Dios me da dones, se puede confiar en que los usaré para su gloria. Pero no importa qué dones tenga, todavía tengo una responsabilidad.
Así que lo que eso significa es que puede que hoy no conozcas tu don, pero sí sabes que tu deber hoy es servir, es amar, es estar en comunidad. Y cuanto más estés en comunidad y cuanto más camines con Jesús, más fácil será determinar cuáles son tus dones espirituales. Pero a medida que tienes estos dones espirituales, vivimos una vida de sacrificio por ellos, continuando siendo desplegados, no para nuestra atención, sino para la atención de Dios. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. ¿Sabes? Pues bueno, a veces, cada vez que pienso en regalarle algo a alguien y no sé exactamente qué necesita, pero quiero honrarlo, le doy una tarjeta de regalo. ¿Alguien ha dado una tarjeta de regalo? Y lo interesante de una tarjeta de regalo es que te da acceso a usar ese regalo, pero antes hay algunas instrucciones en la parte de atrás. Muchas veces tienes que despegar esto y tienes que llamar al dueño o propietario para acceder a los regalos que se te han dado. Y en parte lo que Dios realmente quiere hacer al concluir este mensaje es decirnos: no quiero. El requisito para que uses tus dones es que pases por un ciclo de quebrantamiento. Y la única manera en que puedo captar tu atención es permitiendo que la vida te derrumbe para que pueda ser derramado. Hay una disponibilidad de que yo pueda poner algo en ti siempre y cuando te mantengas conectado conmigo y me llames. Muy bien. Así que como Dios te ha dado dones espirituales específicos, la pregunta es: ¿has llamado en algún momento y obtenido acceso a tus dones del Padre? Ese es el objetivo principal de este mensaje. Sí tienes dones, pero ¿por qué los tienes? Porque hay un dueño y su lenguaje de amor es la gloria. Y Dios es glorificado cuando vivimos nuestras vidas como un sacrificio vivo, teniendo acceso a estos dones tan valiosos que Dios nos ha dado para ser derramados en servicio a Jesús. Señor, gracias por este mensaje con el que nos has desafiado y nos has recordado que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo para ti. Nos has regalado algo. Y a algunos de nosotros, Dios, nos has dado mayor interpretación de nuestro sufrimiento y de nuestra fragilidad. Estás tratando de captar nuestra atención. Y mientras captas nuestra atención con tu infinita sabiduría, ayúdanos a derramar nuestros dones para ti. Ayúdanos a permanecer en comunidad. De esa manera, al estar en comunidad, las personas que nos rodean podrán afirmar nuestras tendencias. Y Dios, que no pensemos que solo por estar dotados estamos exentos de las responsabilidades espirituales de amarte y servirte y de darte a conocer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Sabes, antes de irnos, lo que es más importante que tu don espiritual es tu condición espiritual. Y no quiero dar eso por sentado. Algunos de ustedes van a hacer el test de dones y van a descubrir cuáles son sus dones y así sucesivamente. Pero antes de hacer eso, no queremos saltarnos pasos. Puede que conozcas la iglesia, pero eso no significa que conozcas a Jesús. Así que cuando hablamos de la tarjeta de llamado la tarjeta de dones y el llamado para acceder a tus dones, ¿ya has llamado al Padre para poder acceder verdaderamente a su perdón? Porque su libertad y su perdón están disponibles para todos y cada uno de nosotros. ¿No hay algunos de nosotros en este lugar esta noche que mientras cantábamos canciones de adoración, había cosas pasando por tu mente en las que esperas que Jesús intervenga? Y Él lo hará porque te ama. Pero en este momento lo que Jesús está pensando es: ¿qué vas a hacer después de que te sane? ¿Qué vas a hacer después de que te restaure? Él está diciendo: ¿rendirás tu vida a mí? Mira, lo que pasa con Dios el Padre es que nos ama tanto que no quería una relación sin nosotros. Pero nosotros elegimos el pecado. Y al haber elegido el pecado nos separa de Dios, el Padre.
pero Jesús te ama a ti y a mí tanto. Él dice, ¿sabes qué? La muerte que ellos merecen, ponla sobre mí. Y déjame resucitar y sentarme a tu derecha. Y déjame esperar a aquellos que respondan a mi llamado de perdón y a mi llamado de libertad. Esto no se trata de mejorar. Esto no se trata de modificar el comportamiento. Esto simplemente se trata de rendirse. Esto simplemente se trata de un llamado a la confesión. De decir, ¿sabes qué? Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él es el único camino al cielo. Y creo que yo no tengo lo suficiente para llegar allí. Me gustaría que todos cerraran los ojos un momento. ¿Has hecho esa oración para entregar tu vida a Jesús? Sé que has escuchado a otras personas orarla, pero tú lo has hecho. Mientras nuestros ojos están cerrados y nuestras cabezas inclinadas, tal vez hiciste esa oración hace años. Le entregaste tu vida a Jesús. Simplemente han ocurrido ciertas situaciones en tu vida y eso hizo que es solo que empezamos a alejarnos de Jesús. Seguimos con las mismas rutinas, seguimos viniendo a la iglesia, pero simplemente no nos sentimos tan cerca de Jesús. Redediquemos nuestra vida esta noche. Voy a pedirle a todos que recen esta oración repitiendo después de mí. Esta oración no te va a salvar, pero es ese sentimiento que tienes en tu alma por el que deseas libertad. Vas a ser liberado esta noche. Aquí hay dos grupos de personas. Vas a entregar tu vida a Jesús por primera vez. O el segundo grupo, vas a continuar en tu camino de fe, rededicando tu vida a Jesús. Y nosotros como comunidad oremos juntos esa oración para animar a quienes la están haciendo por primera vez. O por última vez, repite esto después de mí. Por favor, di, querido Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por todos mis pecados. De ahora en adelante, tú eres mi Salvador y mi Señor. Enséñame a confiar en ti. Dame el deseo de estar en tu palabra. Rodéame de una comunidad que me acerque a ti. En el nombre de Jesús oramos. Abramos todos los ojos. En línea, mantente conectado conmigo. Si acabas de hacer esa oración por primera vez para entregar tu vida a Cristo, o si acabas de hacer esa oración para rededicar tu vida a Cristo, si estás en el edificio, cuando cuente hasta 3, quiero que levantes tu mano bien alto así, solo para declarar tu libertad. Si estás en línea, lo que quiero que hagas es simplemente escribirme un sí con un signo de exclamación, o solo pon el emoji de la mano. A la cuenta de 3, vamos a hacer esto por Jesús. 1, 2. Hagámoslo por Jesús. 1, 2, 3. Adelante, levanta tu mano bien alto, levanta tu mano bien alto. Vamos, iglesia. Miren todas las manos levantadas bien alto. Vamos, iglesia. Podemos hacerlo mucho mejor que eso. Felicidades. Gracias por tu valentía. Jesús te ama. Él está ahí contigo y está ahí para ti. Aleluya. Bueno, si acabas de hacer esa oración por primera vez o por última vez, tenemos información en las pantallas. Si vas a www.grow.faith, queremos poner en tus manos un libro en PDF de Patriot Diego. Habla sobre tus próximos pasos en el camino de la fe. Y hablando de tu camino de fe, tal vez tu próximo paso sea asistir a Growth Track. Es una clase que tenemos todos los domingos a las 9 a.m. Te enseña más sobre la visión y los valores de Patriot, pero también sobre tus dones y sobre cómo Dios te ha diseñado de manera única para marcar la diferencia en su reino. Amén. Además, no quiero que lo olvides. Si envías la palabra GIFT al 797-767, queremos enviarte ese test. Solo responde las preguntas. Te tomará menos de 2 minutos responderlas. Solo queremos que profundices más en quién eres y en cómo Dios te ha diseñado para marcar la diferencia. Amén. Pongámonos todos de pie. Habrá cientos de niños en la propiedad esta próxima semana. Así que quiero orar por nuestro BBS. Y si quieres conseguir camisetas para tus hijos, estarán en el patio. Esta es la última oportunidad para que puedas conseguir tus boletos. Adelante y adquiérelos. Estarán en el patio, justo en el centro. Si necesitas oración específica, habrá un equipo de oración que orará por ti. Padre Celestial, oramos en nuestro VBS este fin de semana. Te doy gracias por nuestros voluntarios y nuestro personal. Y te doy gracias, Padre Dios, porque será un refugio seguro para que los niños sean transformados por el Evangelio. Oro en el nombre de Jesús por salvación. Y oro para que estos niños sepan cuánto los amas y estás a favor de ellos. Y que esta semana sea para estos niños recuerdos fundamentales en su mente. Que la escuela bíblica de vacaciones impacte a las familias
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.